Amigos, en este episodio de Yo Pude, Tú Puedes, vamos a hablar de algo que pareciera sacado de una película de ciencia ficción, pero es un tema que a mí me apasiona y por eso tenemos esta invitada especialísima. Yo la conocí en un almuerzo con un amigo y por cosas de la vida empezamos a hablar de, no sé si ustedes conocen a alguien que vive enfermo, pero que los doctores no le encuentran nada, pero no es una persona hipocondríaca, ¿verdad? Ese es otro tema. Y para hablar de este tema y de la electrohipersensibilidad, o sea, todo esto que nos hace el Wi-Fi, las redes celulares, ¿verdad? Está aquí nuestra amiga Marianela Romero. O Nela, ¿cómo está Nela? Mucho gusto, encantada y feliz de estar aquí, Margarita. Qué rico tenerte acá. Bienvenida, qué emoción. Gracias. Sí. Bueno, Nela, empieza contándonos cuándo te empezaste a sentir mal y qué sentías. El electrosmog, como se conoce, o contaminación electromagnética, está presente en todos lados. Es algo invisible, son ondas que no podemos ver, pero obviamente tienen un efecto en el cuerpo. Entonces, bueno, yo puedo comenzar contándoles que yo tuve una infancia totalmente feliz, plena, vivía a la orilla de un mar, de la playa. Qué rico. En Venezuela. En Venezuela, en Puerto Cabello, en la costa de Venezuela, así que yo no sabía lo que era enfermarme, era una niña sana, feliz, jugaba, no tenía ningún tipo de problema. Luego, cuando me mudo a Valencia y tenía ya 14 años, tuve un traumatismo, tuve una caída. Y esa caída fue sentada y eso me produjo unas hernias discales, tuve que someterme a lo que son rayos X, resonancia magnética. Bueno, estuve unos cuantos años sufriendo esto. Claro. O sea, fue una caída fuerte. Fue una caída fuerte, sí. A los 14 años de edad. Esto, digamos que un poco me imposibilitó toda la parte de movilidad, me daba mucho miedo porque los médicos decían que eso, como era una hernia discal, eso podía derivar en que podía estar paralítica y qué sé yo qué. Sí, una niña de 14 años, pues, o sea. Luego, con el tiempo, pasaron como 9 años y tuve otra caída. Sí, tuve segunda caída, tuve muchos traumatismos. Pero, eras como activa. Bueno, no, activa. No necesariamente por activa. Cosas de la vida, pues te caíste dos me veces. Caí. O un día estaba jugando tenis y hice un mal movimiento y tuve un esguince en un tobillo, entonces tuve un yeso, luego en las manos. Bueno, tuve muchos traumatismos. De hecho, el doctor que estaba en la clínica donde iba, cada vez que me veía me decía, ¿y ahora qué te pasó? Sí. Entonces yo le tenía que contar. Entonces, bueno, tuve una serie de traumatismos que eso ahora sabemos que influyó también en todo lo que les voy a contar. Entonces, volviendo al electrosmog, es simplemente una contaminación que se genera por estar expuesto a altos niveles de radiación. Pero bueno, la gente se puede preguntar, pero... Por ejemplo, aquí que hay tanto aparato. Claro, sí. Entonces, todo esto pasa porque yo también comienzo a trabajar en una empresa de telecomunicaciones en mi país y estuve expuesta por 2 años a niveles muy altos de radiación. Obviamente teníamos antenas incluso dentro de las mismas oficinas, teníamos una repetidora inmensa encima de donde estábamos. Los mismos ingenieros que estaban conmigo siempre bromeaban de que no pases por aquí debajo de esta antena. Ellos sabían y conocían realmente daños y efectos. ¿Y cuando empezaste a trabajar ahí fue que te empezaste a sentir mal? Claro, entonces yo empiezo a trabajar allí y estoy... sin saber, ahorita tengo todos los puntos conectados y puedo decirles sí, ahora sabes. Sí, ahora lo sé, pero en ese momento no lo sabía. Entonces, expuesta todos los días ahí de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, a ese gran nivel de exposición, ¿qué fue lo que pasó? Que empecé a tener síntomas que empezaron a aparecer. Por ejemplo, los lentes no los tenía que usar fijos. O sea, yo era solamente cuando iba a un cine o cuando estaba leyendo algún libro. Entonces ella empezó ¿sabes? Como a cansarse la vista. Afectarme la vista todo el día frente a una pantalla. Eso está heavy. Sí. Luego empecé a tener problemas hormonales, gané peso, como que fueron como muchos dolores de cabeza. Y siempre recuerdo que cuando llegaba la hora del mediodía, yo necesitaba buscar dónde hacer una siesta porque estaba muy cansada. Mucha fatiga. Era mucha fatiga y solamente íbamos por la mitad del día. Tu fatiga, dolores de cabeza, ojos cansados, vista cansada. Ganar peso. Ganar peso. Okay. Entonces, sin saberlo en ese momento, lo que hacía, y porque así pasó, era que yo los fines de semana me encantaba ir a la playa. Como a 1 hora y media de mi ciudad, que eran unas playas muy hermosas, y yo, pues, podía ir. Cuando llegaba a la playa era perfecto. Renacías. Renacía, además que creo que me conectaba y recordaba mi infancia. Entonces, ¿Te sentías bien? Me sentía bien, me quedaba dormida.
Más bien mis amigos me decían, tú si eres aburrida, vienes a la playa y lo que haces es dormir. Sí. Pues Porque tenías insomnio. empecé a tener episodios de insomnio. Entonces, claro, yo llegaba a la playa, era el espacio perfecto. Finalmente podías como sentirte bien y descansar. Y descansar. Y comenzar luego una nueva semana. Hasta el otro viernes que yo salía y trataba de irme. Entonces, claro, hoy por hoy puedo saber que yo lo que estaba realmente era buscando las maneras, sin saberlo, de ir a hacer lo que llaman grounding, estar en contacto con el sol, con el agua con sal. Y lo que estaba era literal descargándome de toda esa electricidad Cuando que tú me haces cargaba. grounding, explícanos eso. Es Ajá, cuando yo eso iba a toco con decir. sin zapatos, la arena, la grama. La grama, ¿Qué el pasa? pasto. Nosotros estamos cargándonos constantemente por todo, estar expuesto a toda Aquí esta hay un montón de tecnología, aparatos, sí. todas las luces, todo lo que es aparatos inalámbricos, Bluetooth, el sí. Bluetooth, el router, todo eso lo que está haciendo es cargándonos. ¿Cargando Sí. de qué? Cargándote de Iones electrones positivos. Sí, es correcto, de iones positivos, iones positivos. que son los que no son buenos. Sí. Qué raro, debería lo de ser al positivo revés. es- malo, sí. Sí, Ajá. lo que necesitamos son iones Negativos. negativos. Y eso los conseguimos al estar, por ejemplo, en un ambiente natural, en la playa, en la grama, como comentabas. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros recomendamos. Ahora bien, yo empiezo a sentir todos estos síntomas, pero era algo que yo podía como manejar hasta que llega un punto que ya no trabajo en ese lugar. Tengo una nueva caída. Esta vez tuve una fractura doble de coxis. Sí, yo sé, no sé por qué pasaban tantas cosas. ¿Vos crees que tiene que ver con el hecho que sos sensible a esto? Ahora Ya vamos a Ah, conectar ok. puntos. ahí les voy conectando los Ok, puntos. ok. Entonces, otro traumatismo, entonces me someten nuevamente Rayos X. a rayos todo X, eso. resonancias magnéticas, además de todo el tratamiento Tomado, oral, medicina, sí. oral, infiltraciones, todo este tipo de químicos al cuerpo. 2 meses acostada, bueno, toda una cosa, ya sabes. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que después de esto me mudo y estoy en un lugar donde, me caso y voy a vivir en un nuevo lugar, en donde enfrente tenía una radiobase, casualmente de la empresa donde yo había trabajado, así que Sí. yo sabía que ahí había una antena. Sí. Pero no estaba como atando, ¿no? Todo este Sí. tipo de cosas. Pero yo venía con estos problemas de columna, básicamente de salud, y empezaron a incrementarse los dolores, las fatigas, el insomnio. O sea, empezaron todos este tipo de síntomas que no necesariamente yo los sentía antes. Hormigueos, por ejemplo, en la cabeza, presión. Que es como cuando sentís que alguien se te está durmiendo y como se la te mano. despierta. Ajá, Ajá. Entonces yo, claro. Presión en la cabeza. Presión en la cabeza, Hormigueo. hormigueo, sentía Uy, como qué miedo. como si tuviera una banda aquí. ¿Y en fuiste al el- médico? Claro, entonces a eso es lo que voy. Que sin saber lo que realmente me estaba ocurriendo, yo pensando que era algo generado quizás por los mismos traumatismos y esto, yo iba al médico por todo este tipo de sensaciones y me decías, no tienes nada. Entonces yo le decía, no, pero es que mire, yo por lo menos palpitaciones en el pecho, yo no sufría de eso. Me tomaban la tensión, qué sé yo qué, relájate, debe ser estrés. Y yo decía, no, pero es que me dan taquicardia, yo no sufro. Y no me salía nada en ningún Ningún O examen. sea, como diciendo tipo hipocondriaca, pues, como que no tenés Ajá, nada, o sea, sí. O es estrés, Está eso en es tu lo que cabeza. pienso, ¿no? Muchos me decían que era estrés. A mí me pasó también de médico en médico en médico en médico. Estrés. bueno, no pero lo tiene tuyo nada. sí era psicológico. Era, lo de ella no. Era un desorden de ansiedad, claro. Claro, pero- claro. Pero quiero que sepas que cuando tú tienes una situación de salud y tú vas a un médico, tú estás buscando un diagnóstico una respuesta, claro. para que el doctor te diga el diagnóstico y te dé luego el Y te diga, tratamiento. y con esto se quita, y con claro. esto se te quita todo esto. Y yo iba a los doctores y no conseguía el diagnóstico. Eso es horrible, ¿verdad? Es frustrante. Porque uno dice, yo tengo algo y nadie da con la vaina. Ajá, Sí. exacto. Y es frustrante y bueno, y eso fue hace varios años atrás que mucho menos se conocía o se sabía como ahora sí hay gente que conoce este tema del que estamos hablando, pero en aquel entonces mucho menos. Nela, pero llegó en algún momento que esto se volvió incapacitante para ti. Claro, es a lo que voy. Llegó un momento que fue tan fuerte que yo ya no podía incluso salir de la casa. ¿Por qué? Porque empecé a notar que cuando iba, por ejemplo, a un centro comercial, un mall, y tenían las radiobases o había router muy fuerte, yo empezaba a sentir básicamente la presión en el pecho, que era como el indicativo de que hey, aquí algo no está bien, ¿no? Me hice muchos tratamientos estéticos,
con láser, con todo este tipo de máquinas, y yo salía terrible. Tenía que estar acostada. ¿Los láseres también tienen? Claro, porque estamos hablando también de que el electrosmog se comparte entre la parte magnética y la eléctrica. Entonces, todo lo que está conectado a la pared También. te está trayendo, por eso te está trayendo toda esta contaminación también. No, güey, no sabía. Pero a Además todo de las eso tú ondas. nunca habías oído hablar del electrosmog. Yo ¿o sí? no, que esta es la parte, digamos, de la historia, cosas de la vida, que es que mi esposo, años antes incluso de conocerme, él había empezado a estudiar sobre el microondas y el celular, que era lo que en aquella época se conocía como, bueno, el celular hay un riesgo de que te puede dar cáncer a largo plazo. Estaba comenzando, no era algo así como ahorita que todo el mundo lo tenía. Entonces él se empezó a estudiar, a preparar, a investigar, doctores científicos en Alemania, en Suiza, en Austria, que son países que están más avanzados en este tema. Y bueno, él se estaba volviendo un experto. Antes de conocerte. Ajá. Es como el destino. Sí. Ajá. Pero entonces me empieza, cuando nos casamos y yo tengo toda esta crisis, no había llegado al punto en que él dijera, porque él sabía todo de celular y microondas y todo esto. Él decía, o sea, no habíamos hilado, no habíamos hecho el Mira clic. qué interesante. Él no había Ajá. dicho, tengo al lado Ajá, la es niña correcto. póster de este problema. Ajá, Sí. correcto. Mira tú. Ajá. Y entonces, bueno, él le gustaba leer, le gusta pues leer, estudiar, fanático de estar todo el tiempo investigando. Y él sabía todo esto de los efectos del celular. Y entonces, bueno, en esa época lo que se decía era uso manos libres, Exacto. no te pegues, eso era todo, como hasta ahí llegaba. No uses el microondas y hasta ahí. ¿Qué pasa? Que entonces yo, con una salud deteriorada y sin un diagnóstico, él justamente se consigue y da con una doctora que es amiga de antes, que es una doctora suiza también, que estaba en ese momento en Aruba, en la isla de Aruba, y él desesperado contándole, mira, tengo a mi esposa que tiene todos estos síntomas, la llevo a los médicos, dicen que no tiene nada, oye, de verdad, estamos desesperados. Y la doctora le hace unas preguntas claves. Le dice, mira, ven acá. Ella estaba expuesta a algún tipo de radiación, y él le dice, sí. Claro, porque habías trabajado en la empresa de telecomunicaciones. Y donde ustedes viven, cuando ustedes se asoman, tienen capacidad de ver alguna torre de celular o antena, y sí. Y, o sea, todas las preguntas. Y ella empezó a decirle todos los síntomas. Ella tiene presión en el pecho, taquicardia, insomnio. Cuando le dice todos los Hormigueo síntomas, en la cabeza. él le dice Sí. sí. Entonces le dice, no te preocupes, que muy probablemente lo que tu esposa tiene es lo que se conoce como electrohipersensibilidad. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es un síndrome, eso no es una enfermedad. Eso es lo primero que le dice y dice, bueno, lo que se hace en estos casos es cuidar el ambiente. O sea, no es una enfermedad porque es algo que está en el ambiente. Ajá, vos solo sos Es afectada. como cuando uno tiene una alergia, ¿verdad? Es Si te correcto. comes lo que te da alergia, te enfermas. Correcto. Esto realmente sería una alergia a esas ondas electromagnéticas. Exactamente, mejor palabra no has podido usar. Entonces, claro, cuando caemos en cuenta es que él empieza a unir los puntos y dice, claro, y por eso era que tú ibas a la playa, claro, y por los traumatismos tantos que tuviste, Tanto MRI, ¿verdad? tanto MRI, todo Aparatos. eso. Wow. Ahí fue como como decimos nosotros, Todo El hizo momento clic. ajá. el momento ajá. Margarita, me estás leyendo en la mente. El momento ajá. En que Sí. tú dices, ya, todo tiene sentido. Entonces ya vamos a buscar entonces cómo la ayudamos. Porque ya tenemos finalmente un diagnóstico. Vamos a ver cómo la ayudamos. En ese momento existían, vamos a decirlo así, dos caminos. Existían las personas que estaban totalmente, hasta un poco fanáticas, antirradiación. Hay gente que se va a vivir a la montaña. Que se y van a ir a todo. la montaña, que se ponen Al una bosque, tela, sí, como sí. si fuera a un apiario de abejas. O sea, es un estilo de vida muy Sí. radical. Tú dijiste esto no. Este camino no. No, no estaba planteado irnos Sí. a vivir a una montaña. O la segunda era que existían en esa época, en ese momento, soluciones antirradiación. Entonces, bueno, ok, si esa es la solución, vamos a probarla. ¿Qué pasó? Que a mí no me servía.
no me servía. ¿Y cuál era la solución anterior? Soluciones, por ejemplo, armonizadores que se Aparatos que conocen. te decían, este aparato lo pones y te Y quita te la quita, radiación. ajá. Sí. O que si una piedra, un cuarzo, una chonguita, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Y yo emocionada porque finalmente conseguí, wow, con esto sí. Y no. No. Y entonces ¿Pero buscábamos. te mudaste de esa casa? Sí, después me bueno, mudé de sí. esa casa, sí. Después me mudo y entonces, claro, ahora sí. Y no pasaba, no llegaba el momento en que yo de verdad me sintiera bien. Acuérdate, de tanto traumatismo y de tanto aparatos y tantas cosas, el sistema nervioso se vea comprometido. Porque también, una de las cosas que es importante comentarles también, es que después que tú tienes tantos síntomas, vienen también unos síntomas físicos, me refiero, dolores, también vienen unos síntomas que son más psicológicos, porque está comprometido el sistema nervioso. Y empieza una frustración también allí. Entonces, ¿Como ansiedad? Ansiedad, una depresión. Ay, una no, qué depresión horror. porque no consigo la solución a lo que tengo, a mi problema. De repente lloraba sin ninguna Sí. razón. Simplemente empezaba a llorar y ahí yo empecé a preocuparme. Fue cuando dije, no, yo de verdad tengo algo gravísimo y tan grave que nadie lo conoce. Pero bueno, digamos que toda esta historia pasada de sufrimiento, de frustraciones, de mucho dolor físico y de dolor ¿Qué emocional. te dolía físicamente? Las coyunturas, Okay. los Como brazos. si fuera una artritis. Las coyunturas son los joints. Sí, Ah, ok, exacto. ajá. Muy O sea, cansada. te fuiste deteriorando más y más. Correcto. Sufría de acné. Sí. Y eso era nuevo también, pues te ajá, salió más tarde. Ajá. Sí, ni siquiera de O sea, jovencita. cada vez te les- salían más síntomas. Ajá. Sí. Entonces, hoy por hoy sabemos que prácticamente experimenté casi todos los síntomas que sufren las personas con electrohipersensibilidad o como se conoce EHS. Por algo la vida me puso a experimentarlos todos y cada uno, porque ahorita yo escucho a las personas que vienen a mí Sí. y yo le escucho su historia y digo, no te preocupes, Yo sé. yo pasé Sí, por me eso. estoy riendo porque una vez le oí decir a Oprah, mucha gente encuentra su propósito. Hay personas que el propósito nos atropella en la cara, ¿verdad? Sí, literal. Y bueno, digamos que después de toda esta etapa que les estoy contando, que fueron varios años de incógnita, de incertidumbre, de no saber qué hacer, bueno, entonces por lo menos ya sabíamos que existía un camino, pero tampoco me servía. Entonces volví yo a caer como en ese proceso de frustración, y bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces recuerden que mi esposo venía estudiando todo este Sí. tema y conociendo estos doctores y Él todo es esto. ingeniero. No, fíjate que no, Ah, ok. la ingeniero soy yo. Ah, mira. La ingeniera soy yo. Pero por el amor y la pasión de él por leer, por investigar, Pero es científico o algo. Sí. Científico, Ajá. investigador, claro. es a lo que voy. Ah, ok. Que todo esto preparó el momento y el terreno, como quien dice, para él entonces decir, ok, si estas soluciones no te están sirviendo, vamos a ver entonces qué vamos a hacer. Y por todos estos científicos que les nombré antes, de Alemania, de Suiza, de Austria, él fue como uniendo puntos también, ¿ok? Va uniendo varios puntos y dice, ya va, si la condición es esta de salud, si por estar expuestos a tales niveles de radiación, no les voy a hablar nada científico porque sí. ahí sí nos perdemos. Morimos aquí. Morimos las tres aquí. Sí. Si esto, entonces ya va. Y entonces surge la idea de, bueno, vamos a ver, atrevidamente, vamos a probar, vamos a buscar nosotros la solución. Yo recuerdo cuando él me dijo eso, y honestamente por dentro dije, no, ¿qué es eso? ¿Cómo vamos a nosotros buscar una solución? Acuérdense que yo estaba bien afectada. Y luego, sí. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos, vamos ¿Ya a- estaban en Estados Unidos o seguían en seguía- Venezuela? Seguíamos en Venezuela. Entonces él dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar hacer un grupo de científicos que se encarguen de todo este desarrollo y yo les voy marcando la pauta de todo este esquema que yo tengo ya aquí diseñado. Y yo, ok, sí, vamos. De hecho, fuimos a universidades en Venezuela tratando de buscar apoyo de catedráticos, profesores, y en lo que él decía, de lo que se trata nuestro producto, y es algo que tiene que ver con la física, nos corrían de ahí, no, eso es imposible. Y hay que muchos ocurra. médicos que te dicen que eso no existe. Correcto, y no, Que vaya, eso no existe. la electrohipersensibilidad no existe. Espérame, te lo pero dicen. ¿por qué a ellos les beneficia que no exista? ¿O por qué tal No, vez yo creo que es por no desconocimiento. tienen por la desconocimiento. información, Yo creo no que es por sé, desconocimiento.
Acuérdate que estamos viviendo en un mundo muy, muy globalizado Y con son las cosas tecnologías, nuevas, son cosas relativamente nuevas. nuevas, que vivamos llenos de todo este Y muy rápido. electrosmog. Y Sí, todo pasa muy rápido. sí. Entonces, bueno, total que buscando a los científicos que desarrollaran esta idea, no lo encontramos. Y se convirtió él estudiando, o sea, preparándose él para decirle a estas personas, mira, vamos a hacer esto y esto. Y no aparecieron las personas, se consiguió que él era el experto. El experto, hace Sí. sentido. Él fue el científico. Entonces dijo, ok, entonces vamos a hacerlo. Hey, antes de seguir con el podcast, te quiero invitar a mi gira Yo Pude, Tú Puedes 2025, donde vamos a romper todos tus techos mentales sobre el dinero, a desarrollarte una mente millonaria, te voy a enseñar a gobernar tus emociones y a crecer tu negocio. Link abajo. Fueron etapas bastante difíciles. Como todo lo bueno, la gente ve el éxito en la punta Sí. del iceberg, no ven Sí. todas las trasnochadas, las Sí. veces Eso que tiene las que cosas haber no te sido salieron bien. dificilísimo. El dinero a veces, ¿verdad? Uno decir, yo estoy enfocado en esto y esto todavía no camina, no produce. No, y es que no teníamos idea de cuánto iba a costar esto. O No, sea, y si se podía lograr. y si se podía lograr. Ajá. Nos dijeron un monto que necesitábamos para hacer toda esta investigación. Tíralo, ¿cuánto era? Todo este desarrollo. Tíralo. Patentarlo. Ajá. Nos dicen $600,000. ¿Qué? Imagínate. No, olvídate. Sí. Yo le dije a él, mira, olvídate. O sea, ¿cómo? Y él dice, tiene que existir una forma. O sea, no nos vamos a rendir. Vamos porque además necesitamos que tú estés 100% bien. Porque a todas estas yo no estaba 100% Ay, qué bien. lindo, sí. Y bueno, sí hacía algunas cosas como evitar ir a esos lugares que yo sabía que ya estaban súper llenos de radiación, o evitaba que si los microondas o el celular. Yo traté de hacer mis cosas, pero obviamente Sí. nada era suficiente. Entonces, bueno, nos embarcamos en esta linda aventura, y digo linda porque hoy por hoy ya tenemos más de 1,000 casos de éxito de personas que hemos ayudado, que habían Sí. estado como Ahorita yo. nos cuentas lindo. de eso. Pero Y- entonces, ¿cómo se vienen para Estados Unidos o qué pasó? No, nosotros nos vamos primero de Aruba. ¿Por qué? Porque cuando Ahí está les la digo este doctora. monto grandísimo, decimos, ¿y cómo lo logramos? ¿Cómo conseguimos esta cantidad de dinero? Entonces, por conocidos, personas conocidas que teníamos en Aruba, porque Aruba está Cerca de a Venezuela, 25 minutos de Venezuela, teníamos muchas personas y teníamos casos de personas que estaban diciendo que tenían algo parecido a lo mío en un grado mayor o menor. Entonces, los reunimos, les dijimos, hicimos lo que se llama un crowdfunding, Sí. que ellos Qué invirtieron bonito. antes de que existiera las pruebas del prototipo. Que al final, ¿qué es el prototipo? ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo que hizo mi esposo? Investigar sobre materiales que en lo que llaman nanoescala. Por lo tanto, se introdujo en todo lo que es la parte de la nanotecnología. Entonces, es ver las propiedades de minerales y en escala. De cuánta cosa hay en el pero planeta, a ver qué pequeñito. frenaba eso, Ajá. claro. Y buscar como la receta perfecta, vamos a decirlo así, Ajá. la receta perfecta de qué materiales podían estar siendo usados ¿para qué? Como para aislar eso, Para filtrar. filtrar en la ¿Por cosa. qué? Porque entonces con todos estos años lo que descubrimos es que no es bueno bloquear. A ver, les pongo un ejemplo fácil. Si ustedes van en un elevador y van al sótano de ese edificio, ¿qué pasa con su celular? Se les va la señal. Sí. No hay señal. Están bloqueados, están abajo. El teléfono se les descarga más rápido la batería. ¿Por qué? Porque el teléfono está tratando de hacer conexión con su radio Entonces base. tira más smog. Claro, entonces tienes más radiación allí. Entonces, este acercamiento o este approach antirradiación no es el que nosotros usamos. Nosotros usamos el de filtrar. Filtrar esa contaminación. Como si tú tienes un aire contaminado, pones un filtro de aire y ¿qué es lo que ocurre? Ese aire pasa a través del filtro y tienes un aire Sí. puro. Limpio, ajá. Sí. Igual con un filtro de agua. Desarrollamos el prototipo. Quiero que sepan que fueron 77 fórmulas Wow. A la gran pucha. Qué belleza. a llegar a la final. Ay, cuéntanos qué emocionante, cómo se dan cuenta que el prototipo 77 funciona. Y nos pasó algo muy gracioso, que fuimos un día, empezamos a hacer mediciones en la isla, una isla pequeña, pero perfecta para todo este tema. Y mi esposo iba con los medidores de copiloto. Íbamos con una señora que también es electrohipersensible manejando y yo iba atrás. Y cuando íbamos por algún lugar de la isla, de repente yo empezaba a sentir como que aquí hay mucha radiación,
Y en el mismo momento la señora decía y yo decía, aquí, Sí. Wow. en el mismo instante. Y Joaquín veía los medidores y como 3 segundos después los medidores subían Clase lo que era. Ajá. O sea, lo sentían antes. O sea, incluso el medidor. ustedes eran como Sí. los medidores. Ajá. Mejores. Mejores que los medidores. Mejores, más rápido. Y cuando tú estás usando el prototipo 77, que es el que ya funciona, te lo dejas colgado y ¿qué empiezas a sentir? Me empiezo a sentir como que poco a poco ese bienestar que ya tenía mucho tiempo sin sentir, que ya había perdido. ¿Sí? Normal, sentirte normal. A sentirme normal. Sí. A sentirme normal, porque lo que no es normal es entonces Sentirse mal, sí. estar Sí. decaída, sin ánimo, Sí. triste, sí, porque Sí. se te mezclan todo tipo de situaciones. Y eso tampoco te ayuda a pensar como en Sí. qué más puedo hacer o algo así. Total que bueno, la historia sigue y continúa Sí. así. Desarrollamos, logramos conseguir el financiamiento correcto. Wow. Hicimos nuestra patente. Eso es todo un Se vinieron un a viaje. Estados Unidos, ¿verdad? De Aruba nos vinimos a Estados Unidos a hacer nuestra empresa aquí para hacerlo ya más grande. Porque mientras íbamos ayudando a más personas, eso nos daba como la gasolina, Sí, la al ver los motivación testimonios. al ver los testimonios. Sí, Sí. de Se volvió verdad. como tu misión. Sí, definitivamente, porque al final es ayudar a todas esas personas que tienen síntomas, que tienen condiciones de salud, que no saben qué es lo que tienen, que la gente le dice, no tienes nada, y que piensan, te estás volviendo loca o loco, Ujú. y no es así. Puede existir otras razones, y en el 99% Y hay gente que te dijo, es "Ay, eso. Nela, Joaquín, eso es efecto placebo. Sí, claro, pero también hicimos pruebas. Sí, ok. También hicimos pruebas. Le ponías algo que no Ajá. tenía la tecnología. Sí, exacto. Por ejemplo, siempre recuerdo a mis padres que se mudaron y en la casa de al lado vivía un chico que pasaba toda la noche, ya saben, en internet, jugando, qué sé yo qué, y ellos empezaron a no tener buen sueño, a tener insomnio. Y todos los días, hasta que Joaquín y yo vinimos y le pusimos nuestro producto debajo de la cama, sin que ellos supieran, Decirle, sí. sin decirles nada, y hacer esas pruebas así como Sí. ciegas, ¿no? Sí. Y ellos al otro día empezaron a dormir, y se... Muy importante, Perfecto. muy importante porque la ciencia y la medicina siempre va a decir, ah, Ajá. es el efecto placebo. Es el efecto ¿verdad? placebo. Y algo muy interesante que está pasando en este momento, o en estos últimos meses, es que tenemos personas que están usando nuestra tecnología en animales. Ay, qué bonitos. Y en animales tú no No lo les puedes sirve. influenciar. Ah, no, claro. Tú no Ah, puedes decir, o le placebo. funciona o no le funciona. o o el le efecto funciona. placebo, No hay, sí. por eso digo, no existe. Entonces Sí. es maravilloso porque vemos como los perritos, los gaticos, tenemos una persona que gallinas, pollos, vacas, no sé Le cuántas ponen cosas. los Le ponen perks. más, claro, y se arriman y están donde están los productos Ay, nuestros. qué lindo. Sí, entonces de esa manera, bueno, nosotros hemos estado haciendo estudios a nuestros productos, varios laboratorios han hecho estudios, hemos hecho estudios doble ciegos, tenemos un estudio con un grupo de atletas, que ellos, atletas por supuesto sanos, que no tenían ningún tipo de condición médica, ellos tuvimos un grupo de control y uno que no tenía nada. Que se les dice esta es la tecnología, Se le pero dio, no es. se le dio Como la pastilla tarjeta de harina. que no Sí. tiene nada. Y los resultados son increíbles en Cuéntame, el aumento de cuéntame. rendimiento. Nice. Ellos, estos que sí tuvieron el producto verdadero, tuvieron un incremento en su rendimiento, menos estrés, Claro. mejoraron todos los valores Claro. de salud, todos los indicadores de salud, así que y eso fue un estudio Sí. medido. Ya vamos a hablar de... Dale, dale. Yo quiero saber una cosa, Sí. o sea, porque vos eras súper sensible y me estás hablando de un montón de personas que son súper sensibles, ¿verdad? Pero para la gente que nos está escuchando y para mí, honestamente, que no soy hipersensible, como que, ¿cómo nos afecta esto y cuáles son los ¿Cómo nos beneficios? beneficia? Ajá, y cuáles Exacto. son los beneficios de usarlo, ¿verdad? Pues porque para que la gente entienda más. Sí, ¿sabes qué pasa, Sofi? Que cuando uno está joven, tiene el cuerpo más resistencia, entonces, por decirlo así, de esa manera. Entonces, muchos jóvenes dicen, yo no siento nada. Y tenemos muchos casos, familiares, cercanos, amigos. No siento nada, pero eso te hace daño, porque estar con eso, la tecnología pegada a tu cuerpo, obviamente, te está afectando. A los niños, a los pequeños de la casa, siempre recomendamos, por favor, no le den el celular a un niño pequeño. Pero ¿qué tipo de daño te hace? Por ejemplo, los niños tienen los cráneos en crecimiento y en desarrollo, son más blandos, la radiación le penetra más directamente al cerebro. Uy. Entonces tú consigues a niños que son más hiperactivos, tienen más rabietas. Y una historia aquí en el Doral, de una desnutrición. escuela que ustedes fueron, ¿verdad?
Sí, exacto. Que de ese grupo de niños tenemos un grupo que los padres le compraron la solución de la tecnología de Spiro, de nosotros, y esos niños sí mejoraron, porque acuérdate, Eran hiperactivos, ¿verdad? Sí, hiperactivos, reacciones en piel, también insomnio, problemas de nutrición. Mira, tenemos muchos casos hermosos, Sofi, Margarita. Tenemos casos de niños con autismo, por ejemplo. Tenemos niños con casos de epilepsia. ¿Y qué les pasa cuando se les cuelga? Muestra la tarjeta para que la vean. Y les Esta es tu cuelgas cámara. esta Spiro, se las cuelgas a estos niños con autismo, con sí. epilepsia. Y cuéntame, ¿cuál es el Sí. caso que más te ha impactado? Yo creo que el de epilepsia, porque este niño tenía muchos, 2 o 3 episodios a la semana de epilepsia. Creo que se llama correctamente epilepsia refractaria. Le daban todos estos ataques, ¿verdad? Estos episodios fuertes. Los padres súper pendientes. Cuando se enfermaba le subía la fiebre muy fuerte. Y una vez que los padres compran la solución y tienen Spiro en el cuarto del niño y en su casa en general, ya estos episodios empezaron a bajar a 2 a la semana, a 1 semanal, a 2 al mes, y ya el niño ya no tiene estos episodios. Acuérdense de una cosa, nosotros también promovemos el bienestar. A ver, yo no te puedo decir, Sofi, guíndate esta tarjeta y ya, no hagas más nada. No, tienes que tener también unos cuidados mínimos. Por ejemplo, ¿qué es lo que mucha gente hace? Enchufa el celular a la pared y lo usa mientras lo cargas. Eso es malo. Malísimo. Malísimo. Yo lo hago siempre. ¿Ves? No lo hagas. Lo hago todas las noches. Lo voy a parar de hacer hoy. Por favor. ¿Por qué? Porque te estás trayendo toda la contaminación eléctrica que está en el sistema del cableado eléctrico, te lo estás trayendo directamente al celular y al tenerlo en contacto con tu mano, tú te estás cargando de lo que hablamos hace rato, Y de esos positivos, que son los malos. Que son los malos. O personas que duermen con el celular en la mesita de noche. Entonces son personas que no En tienen... modo avión, está bien ponerlo. Tú lo puedes poner en modo avión. Si tú puedes desconectar el wifi de tu casa en la noche, Sí. digamos que no tienes los productos de Spiro. Hay cosas Porque hay que puedes productos hacer. para la casa, son como unos discos. Bueno, pero yo tengo esto en mi celular. Ujú. Si lo uso mientras se está cargando, ¿con eso o todavía no? No. Puedes usar por lo menos estas baterías que son recargables, los power Ajá. bank, Ok. para cargar el teléfono si lo tienes que usar en un momento. Sí. Si ya te vas a dormir, Nunca mejor. enchúfalo y déjalo. Sí. Ok. Déjalo. Cuéntame el premio Edison. Sí, luego en los premios Edison algo muy particular porque nos postulamos a finales del año 2019. ¿Pero qué es el premio Edison? Los premios Edison son como los Oscars de la innovación. Sí. Esos son los premios. Aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos son los premios más reconocidos que como personas como Elon Musk ha ganado, el mismo Steve Jobs. Nos postulamos, presentamos nuestro invento y lo ganamos. Ganamos la medalla de plata. Es un premio al esfuerzo. Sí. Es un premio de verdad a la constancia y que nos dio más gasolina para seguir adelante Sí. y continuar. Qué bonito, Nela. Eso. Bueno, yo sí creo mucho en estas cosas. Yo leí hace muchos años el efecto de los iones y por eso, y creo en el grounding. Y cuando yo conocí a Nela, Sofi tiene, ¿verdad? Le compré a toda mi familia pero este que se cuelga aquí, que ese sí no lo usa mi familia, yo lo uso y de verdad que hoy no lo tengo, pero verdad que el 90% del tiempo coincidencia no lo tenés, tengo porque puesto siempre lo 90% tienes. del tiempo. Y yo un día le escribo a Nela porque yo tengo hipotiroidismo y siempre he tenido mucho problema con la digestión regular, ¿verdad? Como con estreñimiento. Y lo que yo empiezo a notar es cuando yo me pongo el Spirocard, yo me regulo. Y yo al principio decía, no puede ser, tal vez es la pastilla de la tiroides. Placebo. Sí, pues porque no había atado el cabo hasta que un día me empiezo a sentir mal otra vez y digo, pero ¿qué hice diferente? No me puse la Spirocard, no puede ser. Entonces, cuando ya yo empecé como a atar cabos, te escribí, ¿te acuerdas? Sí. Creo que estaba de hecho en Venezuela, en tu país, no sé, y te escribí, dije, Nela, esto podría ser posible, ¿te Sí, acuerdas? sí, Y me acuerdo. cuéntale lo que me contestaste. Sí, absolutamente sí. Porque ¿qué pasa? Ya una vez que tú empiezas a usar la tecnología Spiro y pegada al cuerpo, básicamente, estás recreando un estado de bienestar absoluto. En ese momento tu cuerpo no está recibiendo la agresión de esas ondas electromagnéticas. Entonces, tú decías antes, entonces yo me pongo el Spiro y el IMF no me... Claro, no te está afectando porque al estar en contacto directamente contigo del material, está filtrándola. Entonces yo siempre
como me preguntaste al principio, explicado como para niño pequeño. El electrosmog yo lo veo como partículas, como peloticas desordenadas, Ok. que en lo que entran en contacto con el material, respiro, se ordenan. Ok. ¿Qué hace ese ordenamiento? Que funcione todo como debe funcionar y funciona en la misma naturaleza, de manera ordenada y organizada. A eso te refieres con que lo filtra. A eso me refiero a filtrar. ¿Qué pasa con los que hablé al principio de productos antirradiación que bloquean? Si bloquean, no entra. Si no entra, tampoco no entra lo malo, pero tampoco entra lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo te decía? Claro, al estar en contacto el Espirocar X, que es la que tú tienes, la CAR X, contigo, y a estar a la altura de los intestinos, ahí está todo lo que es el segundo cerebro, como lo conocemos hoy en día. Entonces, y al ser nosotros en mayor cantidad agua, nuestro cuerpo es mayor cantidad de agua, acuérdense, electricidad y agua, eso no va. Tenemos el espiro pegado a nuestro cuerpo y el cuerpo lo que está haciendo es balanceándose, teniendo como el tiempo y el descanso de ordenar todo como debe estar, como debe ser, y todas esas bacterias, toda la microbiota, todo lo que está a nivel de intestino, está teniendo en ese momento un espacio, digamos, óptimo, adecuado. Por eso tú empiezas a sentir todo el bienestar. Y cuando lo retiraste, Que empieza el desbalance. Y te escribí. Me escribiste. Mándame una. Ay, yo la quiero ahora. Sí. Sí. Porque yo tengo gut health issues. Problemas de Sí. intestino. Sí. Sí, Pruébalo, pero pruébalo. Consistente, ajá. consistente, porque si me lo pongo 5 minutos No, y me lo obvio, quito, sí, sí. 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 Por ejemplo, tenemos casos de personas mujeres que para cuando tienen el periodo menstrual y si tienen mucho dolor, se lo colocan. Tenemos personas que si no duermen, entonces lo ponen debajo de su almohada. Las mismas personas empiezan a experimentar con ellos y nosotros hemos estado haciendo también estudios del tema esto ayuda también con el tema detiene lo que es el estrés oxidativo. Ay, mira. Sí. ¿Por qué? Porque hablando de todo esto mismo del material pegado al cuerpo, lo que estamos bajando es ese nivel oxidativo de estrés, que también va relacionado, como dije al principio, con una alimentación balanceada, con unos Obvio, hábitos. son cosas que uno hace por la salud, no es una pastilla mágica que cura Ajá, todo. sí. Pero si yo voy a querer que un montón de iones positivos le estén pegando a mi cuerpo todo el tiempo, no, Sí. ¿verdad? Ahora, una historia de esto es que el otro día se me descarga el teléfono y estoy en un lugar, bueno, donde unos abogados y me dice, yo te presto el cargador este que pega Magnético. aquí. No cargaba. No carga, no va a Y cargar. yo decía, ¿pero por qué? Y yo lo pegaba y probábamos con otro teléfono y sí, hasta dije, es la Sí, Spirocard, señor. se la Sí, quité y sí, ahí mismo, entonces sí, dije, señor. pues sí bloquea, No, o no. lo que sea que está haciendo, pero no le entraba la carga. Exactamente. Y va también de la mano con lo que les explicaba a Sofi de cargar el teléfono alejado de ella. Sí. Y recuerden, nosotros nos estamos cargando todo el tiempo. Por eso cuando vamos a hacer grounding, la sensación es descargar. Rico, O sea, ir al hacer mar. grounding es como ir y conectarte a Sí. cargarte, literal. Mientras más tiempo Mejor. puedas estar haciendo el grounding Sí. por día, si puedes hacerlo diario sería ideal. Más tiempo necesitas para cargarte. Sí, el concepto del grounding o earthing, para los que no lo conocen, es que como toda esta tecnología, no sé si Joaquín o Nela me corrijan, pero todo esto que hay nos llena de iones positivos, la tierra está cargada de iones negativos. Entonces, cuando caminamos sin zapatos sobre la arena del mar, sobre la grama, nos llenamos, ¿verdad? Nos descargamos toda esa carga positiva y nos llenamos de la negativa, que es la buena. Las Es una mascotas. excelente práctica. Las mascotas siempre andan haciendo grounding. Entonces, Ajá, si tú sí. tienes una mascota también, abrázala, sí. Sí, Claro, qué bonito. claro. Ah, mira. Sí. Oye, quiero terminar con esta historia y después quiero que le digas a la gente dónde pueden conseguir la tecnología. Quiero aclarar, ni Sofía ni yo ganamos un peso de esto. Exacto. Es simplemente se los traemos. Yo verdaderamente porque he visto un cambio en mi salud y porque yo sí creo que todo lo que uno pueda hacer por su cuerpo, por su salud, ¿verdad? Sí. Es bueno y que si alguien de pronto ya está sufriendo y no ha encontrado una respuesta, que por lo menos pruebe, ¿verdad? Claro. Que a lo mejor, ¿verdad? Encuentra Claro. una solución en Espiro. Pero estaba viendo a Nutriyermo, que sé que es por quien los conocí a ustedes, Sí. que es buen amigo mutuo, en sus redes de un lugar, creo que también en el Doral, donde se estaban muriendo las abejas. Sí. Y medían el electrosmog
Cuéntanos un poquito de eso, porque eso a mí como que me voló la cabeza. Yo dije, Sí. o sea, que esto mata a los animales también. Sí. Y exactamente acabas de decir un punto muy importante, y es el tema de las abejas. Básicamente el electrosmog le hace daño a, como ya hemos hablado, a las personas, niños, animales y a las abejas. Las abejas están en riesgo de extinción Por el debido al electrosmog. electrosmog. Sí, y Oh, sabemos wow. que eso Y sin abejas no hay no planeta. existimos, correcto. De hecho, nosotros estamos trabajando con una fundación que se llama EFEIA, que es para eso, para todo el tema de protección de las abejas, para todo el tema de ayudar a todos estos centros para protegerlas. El cuento de Nutrillermo fue en su clínica, aquí Sí. en el Doral. Sí, entonces Wow. cuando llegan a hacer una medición, es que le comentan a Joaquín que en la Joaquín es tu esposo. Joaquín es mi esposo, que en la terraza hay muchas abejas muertas. Imagínense nosotros trabajando Sí. y dicen eso. Entonces cuando yo no fui, porque cuando hacen ese tipo de mediciones yo no voy, porque para hacer esas Es muy fuerte mediciones para ti, hay sí. que no llevar productos. Sí. Y yo no lo tolero. Yo voy después Sí. para la instalación o para la revisión. Cuando ellos van a medir y van a ver, le dicen, mira, afuera hay un poco de abejitas muertas. Y cuando ellos fueron, sí, realmente era como una... Bueno, tuviste el video. Era Yo vi el como- video como y una se alfombra. disparaba el medidor y a medida que te ibas acercando eran más abejas y más abejas Wow. y donde el medidor se disparaba y había pero un montón de abejas muertas. Exactamente. Sí. ¿Qué pasó? Que después de esa medición se levantó ese informe y se instalaron los productos en la clínica. Y se esperó el tiempo correspondiente y cuando volvieron a hacer la medición ya no existían, ya no estaban esas abejas allí muertas, Sí. o sea, ya no habían abejitas muertas y las mismas personas estaban sintiendo como mejoría en el ambiente. Ah, mira. Tú llegas a un lugar y de repente tú te sientes como incómoda, como que no sabes qué es lo que es, qué tienes, pero te quieres ir. Sí. Y muchas veces es simplemente radiación electromagnética. ¿Ves? La misma electricidad Hace o todo, algo. para mí hace todo el sentido. Hace todo el sentido. Entonces, cuando llegas a un lugar, que por cierto las invito a la oficina, cuando llegan a un lugar donde hay productos nuestros de Spiro, el cuerpo no siente la agresión y sientes como una relajación. Sí, Qué qué rico. rico. Sí, como Sí. cuando uno va a la playa. Sí. Nela, ¿dónde pueden conseguir los productos? Bueno, nosotros estamos ubicados aquí en el Doral, pero pueden ir a la página web www.espiroemf.com. Espiro, SP y de Iglesia, R de Raúl o de Octavio, ¿verdad? Espiro. Ajá, SPIRO. EMF, Eduardo Manuel Felipe, emf.com. Y ahí Yes. pueden encontrar toda la información. Y si alguien quiere hablar con ustedes dan algún tipo como de, no sé si la palabra es consejería, pero si alguien tiene todos estos síntomas, ¿se puede contactar con ustedes? Sí, efectivamente. E incluso en la Fundación EFEIA que les estaba mencionando, tenemos unos cuestionarios donde las personas pueden hacer el cuestionario y según las respuestas hay una valoración y te puede decir más o menos, dar una idea, si tienes algo de sensibilidad o hipersensibilidad como yo, y te da una idea. También se pueden comunicar con nosotros y nosotros también tenemos una academia donde impartimos y preparamos a todo este tipo de personas que quieren conocer más, que quieren unirse al grupo y somos varios ya a nivel mundial de personas trabajando, hacer mediciones profesionales, certificar. Dan ese servicio. Sí, certificamos Sí. espacios. Si yo siento que todos mis colaboradores viven cansados, aquí todo el mundo se enferma, todo el mundo le duele la Sí. cabeza, ustedes pueden ir y hacer una medición. Sí, podemos Buenísimo. ir. Ok, Se hace la excelente. medición. ¿Y en qué página pueden hacer el test, el autodiagnóstico? En efeya.e, Deletréamelo. Deletréalo, ajá. E, F, F, E, E, I, I, A. A. Efeya. efeya.org. .org, perfecto. Y ahí entonces te puedes dar cuenta si tienes electrohipersensibilidad. Nela, muchísimas gracias. A ustedes. Felicidades, Gracias, que sigan súper esos interesante, éxitos y ¿verdad? cambiando muchas vidas. Muchas gracias a ti, Margarita, Sofi. Gracias por la invitación. Bye.